Por lo que se refiere a la psicolingüística, es una rama de la psicología que se ocupa de cómo los humanos adquirimos y utilizamos el lenguaje. Por lo tanto, plantea que las personas aprendemos a comunicarnos desde los dos planos muy importantes, de manera oral y escrita. En primer lugar, la expresión escrita representa el más alto nivel de aprendizaje lingüístico, ya que la escritura integra expresiones y aprendizajes varios, relacionados con la manera de escuchar, hablar y leer. Por otra parte, el lenguaje oral nos permite expresar nuestras necesidades o deseos, de forma que podemos decir que el lenguaje oral y el escrito son actividades complejas que ayudan al ser humano a adquirir conocimientos, habilidades y estrategias para coordinar múltiples procesos. Asimismo, los aportes de la psicolingüística evidencian que la evolución de la lectura y escritura en los niños y niñas comienza mucho antes de los 6 años. Sin embargo, el ritmo dependerá en gran medida de las ocasiones de aprendizaje informal previsto por el medio social, como también la escuela debe proporcionar al niño desde el nivel inicial. Por ello, se hace necesario que los docentes tengan mayor conocimiento de la alfabetización en educación inicial, desde una perspectiva interdisciplinaria e integradora. Sin embargo, se utilizaron varios autores que permitió conocer más sobre el tema en estudio. Entre ellos está Lenneberg, 2009. Expresó que la aparición del lenguaje consiste en un despliegue gradual de capacidades. Es una serie de acontecimientos generalmente bien limitados que tienen lugar entre el segundo y el tercer año de vida. Por lo tanto, dentro de la neuropsicología del lenguaje describe la relación entre el cerebro y el lenguaje. Los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, están continuamente conectados. Cada hemisferio tiene a su vez 4 lóbulos: el frontal, el temporal, el parietal y el occipital. Por ejemplo, en el hemisferio derecho encontramos la entonación, la pragmática. Allí vemos el humor, la ironía, entre otras formas discursivas. Sin embargo, en el hemisferio izquierdo se lleva a cabo los procesos lingüísticos. Allí encontramos la morfología, fonología y la sintaxis. En cuanto a los lóbulos, tenemos el lóbulo frontal. Allí influye en la escritura. Él es el responsable del pensamiento abstracto, el análisis, la síntesis y la abstracción verbal. En cambio, el lóbulo temporal, él es el responsable de la visión y la audición. Asocia e integra sonidos con palabras. Él es el responsable de la memoria y recuerdo de las palabras. En el lóbulo parietal, él es el responsable de la percepción táctil y sensibilidad al dolor. También procesa postura del cuerpo y posteriormente ayuda a la comprensión del lenguaje escrito y el manejo de las relaciones gramaticales. Y por último, el lóbulo occipital. Allí está la percepción visual. Influye en el aprendizaje de la lectura y escritura. También uno de los aspectos relevantes que aportó la línea psicolingüística es el llamado modelo de doble vía, según el cual se puede considerar que cuando leemos utilizamos dos vías o estrategias para acceder a nuestro léxico interno. Esto se refiere a la estructura mental hipotética donde se encuentran almacenados los conocimientos que tenemos sobre las palabras. Esta idea fue desarrollada por autores como Bayron y Traib en 1980. Ellos expresan que para leer disponemos de una doble estrategia, una doble vía, que sería la fonológica y otra visual, llamada léxica por unos y ortográfica por otros. La primera es algo así como la reconversión oral que hacemos de lo escrito, del grafema al fonema. La segunda supone que al leer una palabra se produce una identificación global de esta en nuestro léxico interno. Ambas vías actúan de forma conjunta o, si se quiere, de forma paralela y complementaría en función de ciertos factores tales como que sea una palabra que veamos escrita por primera vez.
en cuyo caso es casi seguro que será predominante la vía fonológica, o por el contrario, sea una palabra muy familiar y frecuente en nuestro texto, lo que probablemente llevará a utilizar más productivamente la vía ortográfica. Al mismo tiempo, la psicolingüística, como elemento inicial en la ciencia, se ubica dentro de las llamadas ciencias cognitivas. Esto significa que se ocupa de los procesos mentales que están comprometidos en la adquisición, comprensión y producción del lenguaje. Es por eso, cuando persona emite una forma o un conjunto de formas lingüísticas, puede hacerlo porque ya lo tiene en su mente y estaba almacenado de algún modo y tiene todo lo necesario para hacerlo. De modo que las formas lingüísticas son causadas por estados mentales. Cuando una persona comprende formas lingüísticas es porque se ha llevado a cabo un proceso mental automático que de algún modo cambió en algo algunos de los contenidos de los estados mentales previos. Esta disciplina analiza cualquier proceso que tenga que ver con la comunicación humana mediante el uso del lenguaje, ya sea oral o escrito. Con respecto a la conciencia fonológica, es la habilidad que le permite al niño ser consciente de que las palabras están conformadas por sonidos y que estos sonidos se pueden graficar y que la combinación de estas grafías se forman palabras. Es importante entender que trabajar la conciencia fonológica es necesario conocer teorías psicolingüísticas que nos permita tener base científica para poder ejecutarlas correctamente. Así también el enfoque comunicativo textual también contribuye al trabajo de la conciencia fonológica, ya que ésta debe ser abordada a partir de situaciones comunicativas, partiendo del texto completo y con sentido, iniciándose desde el nivel léxico, luego el silábico y por último el fonético. Cada uno de estos niveles supone grados de dificultad. La conciencia léxica toma conciencia de que las frases y oraciones están compuestas por palabras. Eso es a partir de los 3 a 4 años. Con la conciencia silábica, las palabras están compuestas por sílabas a partir de 4 a 5 años. Y la fonémica toma conciencia de que las sílabas están compuestas por fonemas. Eso a partir de los 5 a 6 años. Por otra parte, la educación inicial desde la perspectiva del currículo nacional se define en una concepción de educación inicial que busca garantizar el desarrollo integral de la población infantil de 0 a 6 años, en concordancia con el artículo 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Propuesta para el lenguaje escrito. Define que la práctica pedagógica de la lectura y escritura debe estar vinculada a la práctica social del niño. Las situaciones de aprendizaje deben tomar en cuenta las experiencias previas de los niños para hacer el lenguaje escrito en un lenguaje funcional y significativo. Igualmente, los padres deben estar conscientes del proceso de aprendizaje que vive el niño y apoyar al docente en la consolidación de este proceso. Por lo tanto, la educación preescolar o inicial en Venezuela es el primer contacto que tienen los pequeños con el sistema educativo. Es la clave para su formación futura. Para que el niño alcance un nivel adecuado en el aprendizaje escolar, considero que debe tener las capacidades de comprensión y expresión del lenguaje tanto de manera escrita como oral, lo que le permita comprender, expresar y contribuir su conocimiento. Todo esto se puede lograr con el papel de la familia en el desarrollo del aprendizaje y desarrollo psicolingüístico. La familia cumple el rol más importante en el desarrollo de aprendizaje. Es el núcleo familiar donde el niño aprende a desarrollar su lenguaje, a expresarse y a socializar con las demás personas. Además, se provee de la confianza que necesita para expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos. La familia ofrece al niño seguridad emocional, factor importante para el desarrollo psicolingüístico de la persona. En cuanto al proceso de alfabetización, se puede decir es un proceso educativo que tiene por finalidad reducir el índice de analfabetismo existente,
considerando que las personas alfabetizadas adquieren herramientas propicias para lograr una mejor comunicación, desarrollarse plenamente y construir proyectos integrales de vida en todos los planos. Es por eso que es necesario que los padres y profesores lleven a cabo una serie de actividades alfabetizadoras dirigidas a promover la adquisición y perfeccionamiento de las habilidades lingüísticas y preacadémicas. Entre las actividades alfabetizadoras más importantes están la denominada lectura compartida, también conocida como lecturas conjuntas o contextualizadas, de cuentos e historias, así como los juegos verbales y la exploración de materiales escritos en formas conjuntas e interactivas, donde participen adultos y niños. De esta manera, los niños adquieren conocimientos sobre diversos aspectos del lenguaje oral y escrito, que son necesarios para una posterior adquisición de habilidades de escritura y lecturas convencionales. Es importante considerar que los niños tienen un ritmo de desarrollo propio que se hace necesario estimular permanentemente. En el caso del proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, se debe favorecer sus características propias, incentivando el acceso al lenguaje, tanto oral como escrito, llevándolos a comprender la importancia que para la comunicación tiene estos procesos, motivándolos para que gocen y disfruten del acto de leer y escribir, sin que se sientan clasificados negativamente, rechazados y o desmotivados. Para finalizar, esta apropiación debe darse en la escuela y en el hogar, como un proceso natural e implícito, en todas las actividades cotidianas del niño. Promover la lectura expresando constantemente la funcionalidad de esta en la cultura. Aumenta la conciencia del manejo cotidiano del lenguaje escrito. Además, la escuela debe planear la instrucción con base en el nivel conceptual desarrollado espontáneamente por el niño y debe llevar a cabo actividades de enseñanza donde se promueva el autodescubrimiento. Por lo tanto, el proceso de alfabetización se cumple cuando el aprendizaje se domina la lectura y la escritura de manera efectiva por parte de la persona alfabetizada. De esta manera, aprenderá y comprenderá los contenidos de libros a través de los estudios.